Pues muy buenos días, Álvaro, te saludo con mucho aprecio, gracias siempre por tus atenciones. Y bueno, yo quiero decirte que ha sido un año intenso, que se vivió con mucha fortaleza, pero sobre todo con mucha comunicación, ¿no? Tratando de entender la forma de pensar de nuestros compañeros, buscando respetar sus derechos, siempre con el diálogo, siempre con el respeto, y en esa misma medida tratamos de avanzar en la medida de lo posible. Hubo una gran productividad de todos los compañeros, con más de 400 iniciativas, ¿no? Sin embargo, se lograron 77 acuerdos aprobados, 133 acuerdos, 77 decretos, hubo 70 sesiones en pleno y 386 sesiones en comisiones. Es un año en donde se trabajó con mucha fuerza y siempre buscando el bienestar de la ciudadanía, siempre buscando no afectarla, y yo quiero decirte que no hubo una sola iniciativa que trajera un plan de negocio para algún particular. No hubo hasta el día de hoy una sola concesión a particulares. Se generaron todas las condiciones dentro de un marco de orden y de legalidad. Por eso yo creo que en este Congreso tenemos muy claro que es fundamental fortalecer la institución, sacar todo lo malo que hubo en el pasado y tratar de ir corrigiendo para generar mejores condiciones para el futuro. Por ello, creo que ha sido un año de trabajo intenso. Fue el trabajo de los 41 legisladores y legisladoras, ¿sí? Y esperemos que sea de mucha utilidad para la gente. Tomando en cuenta que hay un proceso, ¿no? Desde quien pone una iniciativa, que no quiere decir que eso sea lo más productivo, porque es un cuerpo colegiado, y en este cuerpo colegiado se cuenta con todos. Pero también es importante ver que no solamente llegue y busquemos que se apruebe y que pase al periódico oficial, sino que también se busque cómo se socializa con la gente y cómo vemos y damos seguimiento a la aplicación correcta de las normas. Es apenas la segunda legislatura de este nuevo régimen, por así llamarlo. Sí. En ese sentido, y ahorita lo decías, hay cosas nuevas. ¿Qué cosas son distintas? Antes el Congreso, y lo dijimos y lo escribimos muchas veces, quienes nos dedicamos a observar la vida pública, era la oficialía de partes del Ejecutivo. Cierto, es así lo vimos. A mí me tocó vivir parte de esa situación, de esa legislatura en la 59 del periodo del morenogalismo, en donde hubo siempre un sesgo y un interés. Sería muy interesante el análisis, lo vamos a dar a conocer, Álvaro, de cuál es la diferencia y cuál es la comparativa que existe en esa medida. Yo quiero comentarte lo siguiente. Primero que nada, había un control absoluto. Ahí sí no había la libertad de hoy se tiene, ahí tenían todo perfectamente bien controlado y nada pasaba que no aprobara la Junta de Gobierno. Acá no, aquí gente enlista y se sube y lo propone. Se va a comisiones, los dictámenes técnicos ahí están, todo tiene su tiempo y va generando grandes condiciones. Pero a diferencia del pasado, hoy, dos cosas. Los compañeros tienen la plena libertad de subir y de decir todo lo que gusten y manden. No hay nada que se los impida y jamás les hemos prohibido nada. Lógicamente nuestro trabajo es el cabildeo, el buscar fortalecer la institución y hay acercamientos para decirle, oye, pues, con suavidad, con respeto, con tema, pero no prohibición, a diferencia de lo que existía antes. Dos, a comparación de las iniciativas que ha mandado hoy el señor gobernador, todas vienen bajo un marco de orden y legalidad, buscando beneficiar a la ciudadanía, por encima de todas las cosas, pero sobre todo a quien menos tiene. Por ello yo quiero decirte que podemos sentirnos muy satisfechos y muy orgullosos de que hay una gran transparencia y que las reglas que hoy han llegado, reitero, no tienen un tema de negocio, no traen un doble fondo, ¿sí? No buscan cómo endeudar a Puebla, ¿sí? Y eso es algo muy importante porque se hace mediante una disciplina financiera, se hace en plena conciencia y con la misma convicción de lo que ha implicado el poder ir en una lucha contra la desigualdad. En ese aspecto lo celebro. Ahora que hablas de este tema, bueno, ha hablado el gobernador mismo de que el gobierno era un modelo de negocio. Sí, el Congreso entonces fue su comparsa, su cómplice. ¿Cómo lo pondrías?
muy buena pregunta. Hoy nosotros somos aval de orden y legalidad. Y en su momento, el Congreso pudo haber sido, ¿sí?, el aval, no de la legalidad, pero sí de la garantía para los empresarios, inversionistas de esos momentos, los que se beneficiaron por tantos y tantos años. Y que hoy el pueblo lo está pagando. Todos esos intereses que hoy Puebla paga, ¿sí?, es lo que hace falta en carreteras, en policías, lo que hace falta en infraestructura. ¿En dónde? En todo el interior del estado, en nuestros pueblos. Antes todo se invertía en la capital. Puebla tiene arriba de 5,000 millones de pesos de presupuesto, Puebla capital. Sí, pregúntate cuánto tiene Tlaola, o cuánto tiene Jicotepec, o cuánto puede tener Tepeji de Rodríguez. ¿Sí? Hay muchas comunidades que hoy están pagando los excesos que se cometieron en el pasado. ¿Sí? Y vuelvo a reiterarte, es fundamental entender que efectivamente era aval y garantía de negocios el Congreso del Estado en su momento. Te tocó vivirlo como oposición. ¿Cómo lo pondrías? No recuerdo numéricamente, pero eras de una bancada minoritaria, por ahí de 7, 8. 7 legisladores, y me siento muy satisfecho de ello porque hay congruencia. Y ustedes pueden dar cuenta que yo fui quien fijó postura del segundo informe, ¿sí?, de esa legislatura por parte de nuestra bancada. Y creo que toqué todos los temas: el endeudamiento, las obras faraónicas, el tema de la delincuencia, el tema de derechos humanos, toqué el tema de Chalchihuapan en tribuna. Cierto, cierto. Sí, junto, a un lado estaba el Ejecutivo, y ahí está, y ahí está la huella histórica. Ojalá y eso también lo recuerden y lo saquen, ¿no? Ahí está ese punto donde fuimos firmes, donde fuimos congruentes, siempre con respeto, porque siempre he sido un legislador que respeta a las instituciones, pero no quiere decir eso que no marcara claramente lo que no estábamos de acuerdo. Y en congruencia ahí están nuestros votos, jamás avalamos ningún tipo de negocio, ni mucho menos. ¿Fueron o intentaron aplastarlos, cooptarlos, comprarlos? ¿Cómo se vivió? Claro, mira, había amistad, no voy a negar la amistad de mis compañeros legisladores, pero nada más no había apertura, nada más no había apertura. Era un tema muy, muy importante. Yo quiero decirte, tu servidor en 4 años, 8 meses, y no por falta de productividad, porque ahí estaban todas las iniciativas subidas, ¿no? Pero en su momento tu servidor logró en 4 años, 8 meses, o me permitieron, ¿sí?, solamente tener 2 iniciativas aprobadas. De ese tamaño era. De ese tamaño era el tema. Volviendo al contraste, 41 legisladores, hay una mayoría de tu partido, del Movimiento Regeneración Nacional y de sus aliados. ¿Cómo se vive ahora respecto de la oposición, ahora que estás del lado de los que son más? Bueno, hay respeto absoluto, libertad total para que todo el mundo pueda expresar, subir todas las iniciativas que tienen. Hay gente que ha subido a hablar a tribuna con mucha fuerza, muy fuerte. He sido señalado en alguna ocasión, pero no quiere decir que tengan la razón. La razón jurídica no te da la razón política. Y no me refiero a la política partidista, me refiero a la política social aplicable. Puedes tener muy buenas ideas que no podemos dejar de reconocerlas, pero tenemos que ver si pueden aplicar en el interior de nuestro estado, ¿no? Si realmente es algo que nos hincha o en su momento obliga a los presidentes municipales de las poblaciones muy pequeñas a hacer algo con lo que no tienen condiciones. Entonces la política pública aplicada tiene que tener una gran sensibilidad de saber que siempre estamos buscando algo que sea deseable, sí, y otra que sea alcanzable. Te voy a poner como un ejemplo muy práctico. Yo quisiera comprarle zapatos nuevos el mismo día a todas mis hijas. No me da. Un mes le compro una, otro mes le compro otra y otro mes le compro otra. Lo ideal es que le podría comprar a todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de acuerdo a las circunstancias, es como lo voy haciendo. En la medida que se va avanzando, tenemos que tener claro que toda iniciativa debe llevar un estudio socioeconómico, de impacto social, de impacto ambiental, y muchos no vienen, Muchos van, suben la tribuna y ahí se queda. Nosotros tenemos que hacer todo el estudio para saber qué tanta viabilidad es. No podemos mandar algo como norma u orden
para que se apliquen los ejecutivos de los dos niveles, el estatal y el municipal, y a lo mejor el estatal pudiera tener mayores condiciones, pero ¿qué hacemos con los extractos municipales? Entonces, todo eso nos lleva un tiempo importante, pero lo hacemos para poderlo tener sustentado. Ahora, fue un año donde la legislatura fue madurando, fue generando condiciones, y quiero decirte que desde este Congreso fuimos, creo que bastante, no generosos, pero sí aplicados al tema de ley. Muestra de ello es que sus números en un equilibrio son muy similares a los que tiene la bancada mayoritaria. No pueden tener más que la bancada mayoritaria porque somos aún más y hay mayor... Un tema de aritmética. En ese tema. ¿Y qué condiciones hay? No es lo mismo que tú busques reformar una ley en donde le vas poniendo parrafitos y cambiando letras o cambiando artículo por artículo, a que hagas un estudio de fondo y hagas una reforma integral a esa misma ley, ¿sí? Entonces, entre productividad y calidad, nosotros nos quedamos con la calidad, no con la paja, no con el montón, no con que genere mayores condiciones. Ahora, ¿es más profesional esta legislatura que las anteriores? No te lo podría decir si somos más profesionales o no, pero lo que sí te quiero decir es que hacemos las cosas en plena conciencia, bajo orden y legalidad, apegadas a derecho. Eso sí lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo. E insisto, no basta con subirla, creo que es importante ir por el cabildeo, la explicación, el atender en ese parlamento, parlar, que es por eso somos un parlamento, con cada uno de los compañeros para decir, oye, por esto y por esto le conviene a Puebla, por esto y por esto le conviene a Puebla, y por esto es lo más le conviene a Puebla, ¿sí? Entendiendo que eso es parte del trabajo legislativo para ir hacia estas aprobaciones. Hablabas ahorita de la paja y del trabajo y de la eficiencia, ¿no? Y la consistencia. Son más de 400 iniciativas presentadas, sí. Eso habla de una intensidad de trabajo. Ahora, cuando decías de la calidad del trabajo, ¿qué porcentaje han sido aprobados? Tenemos 77 decretos y 133 acuerdos. Pero insisto, Álvaro, o sea, ¿cómo lo mides? ¿Sí? Esos 400 son ¿a cuántas leyes? ¿Cuántas leyes tenemos? Si le cambiamos 400, pues estamos haciendo casi una constitución nueva. ¿Sí? Es imposible que se aplique. El gran problema que hoy se tiene en muchos de los casos es la aplicación de la ley, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Pues que muchas leyes ni siquiera están socializadas y muchas tienen desconocimiento, la sociedad y las autoridades también, Entonces necesitamos hacer un tema de socialización con estas reglas y con estas leyes. Hay casos en donde ya llevan un tema muy avanzado en el tema de algún caso preparado para poderlo juzgar y emitir sentencia, y de momento ya le cambiaste la ley. Y es volver a empezar. Y entonces estamos abonando también a esos rezagos o a que no haya esa impartición de ley pronta y expedita, ¿no? Porque estamos haciendo una constante de cambios en todos los aspectos. Sí tiene que haber, por supuesto que tiene que haber una mejora, pero no puede estar reinventando la Constitución cada 8 días. En el tema interno, ya casi para terminar, en el tema interno, el natural debate, ¿qué tanto se lleva en armonía y qué tanto te ha tocado en este año enfrentar momentos de discordia? Mira, han sido sanos, siempre respetuosos, nunca ofensivos, y eso es algo que tengo que agradecerle a todas las compañeras y los compañeros. Algunos, uno muy fuerte, sin razón, sin razón, porque al final de cuentas creo que en su momento no tuvieron la información completa, pero no fue una situación mía, no les dieron la información adecuada y por eso creo que lo tuvieron a hacer sin razón. Sin embargo, lo entiendo y lo respeto, es su libertad, es su derecho subir a decir en tribuna lo que crean prudente. Nada más el llamado es a que siempre se haga con verdad, con compromiso, con realidades, ¿no? Y que efectivamente estamos en un contexto de un cuerpo colegiado conformado por representantes sociales, pero también emanados de un partido. Entonces cada quien defiende sus posturas en base a su propia ideología, ¿sí? Y no siempre tienen el criterio del interés superior de la ciudadanía. Mucho tiene que ver
con los intereses políticos partidistas y muchas veces hasta personales. Pero es entendible, es parte de ello, es parte de eso. Simplemente es que en esa misma medida todos seamos congruentes, asumamos nuestra responsabilidad y entendamos que en este Congreso mucho tiene que ver, o en todos los congresos mucho tiene que ver precisamente esos orígenes partidistas, ¿sí? Y en esos orígenes partidistas hay dos condiciones. Uno, o logras una mayoría desde el momento de las elecciones, que es fundamental para la gobernabilidad y para llegar acá, u otra, esta es una estrategia de convencimiento, de cabildeo, de razón jurídica, política y social, y convences a la mayoría para que puedan apoyar tus propuestas, ¿no? Porque el que yo suba una propuesta no quiere decir que tenga la razón. ¿O por qué tendría que aprobármela mis demás compañeros nada más porque dice Sergio Salomón? Es un cuerpo colegiado, es un tema de respeto, y ahí es muy, muy importante que todo el mundo asuma su compromiso en plena cordialidad y con la intensidad que da el legislativo, porque es muy fuerte y muy importante, ¿sí? Entendamos, como lo dijo don Miguel en su último informe, en el día que me acompañó en mi informe, dense, hágalo con fuerza, háganlo con pasión, con respeto, pero cuando bajen de la tribuna, que viva la amistad. Es importante también mandar un gran mensaje de civilidad a la ciudadanía. Eso es lo que esperan también los ciudadanos. Hay una euforia electoral, a lo mejor anticipada. ¿Qué tanto coincidirías con eso y qué tanto eso puede contaminar el trabajo legislativo? Ya, han cambiado los tiempos, hemos leído y hecho política de una forma ortodoxa por muchos años, venimos generando una formación política. Sin embargo, todo eso ha cambiado. La llegada de la Cuarta Transformación te habla de verdades, de compromisos, de realidades, de no mentir, de no simular, ¿sí? Y creo que es parte de nuestra obligación hacerlo como tal, no simular, ¿sí? Ha habido pronunciamientos y ha habido quienes respetamos la ley y esperaremos los tiempos, y hay quien no, ¿sí? Hoy hay a quien se acusa de que genera, anda por todos lados, no, es parte de la responsabilidad de cada quien. Lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo, porque es lo que nos permite la ley y es parte de nuestra obligación como ley, ¿sí? Como legisladores. Y dos, sin duda subirán los tonos. Hemos tratado de hacer que la política quede de la puerta, la política partidista quede de la puerta hacia afuera. Que acá se haga política social, política de responsabilidad, política de compromiso contra la ciudadanía, ¿sí? Eso es lo que se trata acá. Sin embargo, insisto, no habrá ningún tipo de mordaza para quien lo quiera hacer diferente. Y por supuesto que estamos preparados, ante cada ataque habrá respuesta. Hoy no nos vamos a quedar callados porque hemos sido prudentes, mas no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, dicen que cuando se repite una mentira 100 veces se vuelve verdad, ¿no? En el imaginario. Entonces, tenemos herramientas, claridad, todo para poder generar condiciones y dejar muy claro quién en su momento tendrá la razón. ¿Cuál es el llamado? El llamado es hacer política social aplicable, de calidad, que le sirva a los ciudadanos, ¿sí? No a sacar raja política, pero eso será responsabilidad de cada quien, ¿no? Cada quien quedará verlo y sin duda ante una versión siempre habrá la contraversión, ¿no? Habrá contraversión, pero los ciudadanos analizan y saben quién habla con verdad y quién no. Así es que en ese aspecto yo quiero decirte, Álvaro, que nosotros seguiremos trabajando con mucha fuerza, que tenemos clara la división de poderes, ¿sí? Pero también sabemos de la vinculación necesaria para poder abonar y generar condiciones. ¿Por qué? Porque lo que nosotros aprobemos es lo que se ejecuta o lo que se lleva a cabo como política en el Ejecutivo Estatal y en los ejecutivos municipales. Tenemos que ser muy responsables con ellos. No podemos proponerles ideas maravillosas que no tengan presupuesto o que le quiten presupuesto a seguridad pública para otro tipo de cosas que a lo mejor no son tan prioritarias como lo que se está viendo en una política social que están aplicando. Y en ese aspecto seguiremos haciendo equipo de forma respetuosa, manejando una libertad y
la división de poderes para ir en esa lucha contra la desigualdad. Y por supuesto que prohibir con todo lo que esté en nuestras manos y con toda la fuerza y la pasión tiene tu servidor para poder hacer que no regrese el mal pasado. Que no regrese el mal pasado en donde, como lo dijimos, el Congreso, al final de cuentas, y ahí está la memoria histórica, ¿sí?, de cuántas cosas se avalaron para mal, ¿sí?, de cuántas veces se avalaron endeudamientos, de cuántas veces se cometieron cosas fuera del orden y de la legalidad. Entonces, este es un Congreso, ¿sí?, que da garantía de orden y legalidad, pero no de complicidad, ¿no? Que quede muy claro. Para terminar, por favor, veo que traes números y apuntes, compártemelos si es posible, ¿no? La numeralia de este año. Bueno, hubo, creo dentro de las cosas más importantes, mi querido amigo, 3 leyes importantísimas que se dieron de nueva creación, como la ley de aranceles, ¿sí?, en donde marcan nuevas reglas para la relación entre abogados y clientes. Normalmente los grandes corporativos son los que hacen un contrato, ¿no?, para contratar al bufete jurídico y decirle qué van a hacer y cuánto le van a cobrar por cada caso, y se ciñen a un contrato. Hoy en esa lucha contra la desigualdad ha quedado claro que para los municipios, para el ciudadano de a pie, hoy tiene la obligación el abogado de ofrecerle un contrato en donde le diga qué va a hacer y qué le va a cobrar, y lo va a tener por escrito, ¿sí? Pero también el abogado tendrá la garantía de saber que una vez terminado ese contrato, el cliente estará obligado a pagar. Entonces es un tema que genera transparencia, le da certeza al cliente, pero también le genera una obligación. Entonces creo que es algo que era un gran pendiente y que hoy tendrá una nueva relación entre los abogados y sobre todo los clientes, que obligará a Fiscalía y a el Poder Judicial a también empezar a renovarse, a regenerarse, a generar condiciones importantes para que haya mayor transparencia y que sea una procuración e impartición pronta y expedita. Esto es fundamental. La ley del transporte, que es un pendiente importante y que están en el trabajo diario de la aplicación, ¿no?, en donde hoy ya están las reglas y la base puesta y que tendrá que generar mejores condiciones, con mucha claridad, donde se involucra a los mismos municipios para saber cuál es la necesidad y no quede como antes, nada más en las concesiones que daban a los cuates y a los amigos, ¿no? Porque la mayor parte de concesiones no fueron gratis. Y no me refiero a los impuestos, o a los derechos que pagaron, eran favores políticos. Y se acabó todo ese tipo de cosas, ¿sí? Atención a la prevención y la contaminación visual. Ya vimos que también era un modelo de negocio que se desmanteló con todos los espectaculares, ¿sí? Y por supuesto que ese modelo de negocios estaba dirigido con nombres y apellidos. Entonces, habrá que analizar de fondo qué tanto era gobierno y qué tanto era plan de negocio también, ¿no?, para poderlo seguir, ¿no? Se fortalecieron derechos humanos, hicimos diferentes nombramientos a cargos públicos en transparencia, en órganos internos de control, dentro del mismo Congreso, ¿sí? Y también nos llevó a un tema muy importante, que fue darle ya el término a algo que dejaron a medias en el tema de anticorrupción. Había que poderlo ya generar con todo, y entonces se generaron nuevas condiciones para poder hacer que se fortaleciera la Auditoría Superior del Estado con los casos que vimos y que vivimos, y por eso que estaba a medias, pues quien llegaba era rey ahí, hacía y deshacía, y dimos cuenta de ese tipo de cosas. Se fortaleció la Auditoría Superior del Estado, se redefinió su naturaleza jurídica, se creó la unidad de vigilancia que depende del Congreso, que dará puntual seguimiento al actuar de la Auditoría Superior del Estado para poder darle garantía a los entes fiscalizados de que cada uno de los pasos que se dieron fueron conforme a derecho. Y con esto garantiza, ¿sí?, legalidad, pero sobre todo transparencia hacia la ciudadanía. Que sepan que tal presidente fue perfectamente bien auditado, y cómo se auditó, hubo alguien que ya lo supervisara, ¿sí?, y que entonces, si sale con responsabilidades, están plenamente checadas. Pero si no sale con responsabilidades, también está liberado por haber hecho un trabajo honrado, honesto y comprometido.
y con ello se forma la sala especializada de lo contencioso administrativo, donde ahora ya serán juzgados los funcionarios públicos. Antes no lo había, no les convenía hacerlo, ¿sí? Hoy ya sí lo hay, ya existe, y eso nos hace sentir muy satisfechos para poder generar mejores condiciones. Y una ley que en lo personal creo que genera grandes condiciones, me siento muy satisfecho con ello y honrado de poder haber abonado a una iniciativa del gobernador Barbosa para que por medio de la tenencia de la tierra se pudiera buscar ya la regularización y legalización de predios, ¿sí?, que no tenían ningún título, que no tenían una escritura. Entonces hay miles y miles de familias, ¿sí?, que tienen la posesión legal, pero por algún tipo de problema o situación económica de diferentes índoles, no tenían la garantía del predio más que su palabra, ¿sí?, más que su palabra. Y muchos de ellos eran invadidos y muchas veces despojados, ¿sí?, en temas también de corrupción que se han venido desmantelando con mucha fuerza. Y quiero decirte que en ese aspecto hoy, ¿sí?, el gobierno del estado manda la iniciativa, se aprueba, pero a instancias de aquí del legislativo venían un monto de hasta 500,000 pesos. Se logró aprobar hasta con 1,000,000 de pesos, 1,000,000 pesos, ¿sí?, lo cual nos deja muy satisfechos porque esto tiene el espíritu, tiene la esencia de Miguel Barbosa de poder trabajar contra la desigualdad, de abonar por quien más lo necesita y quien más lo requiere, ¿sí? Y nosotros fuimos parte de abonar, de perfeccionar o de ampliar un poquito más el margen para que más familias tengan este beneficio. ¿Qué queremos decirte con esto? Quien tiene la oportunidad de tener un documento que le dé la certeza de tener una propiedad a su nombre, tiene la oportunidad de brindar un hogar a su familia. Y creo que esa es nuestra esencia. Todos quisiéramos darle un techo, un hogar, ¿sí?, el cobijo, la seguridad de una casa a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Por eso es como se trabaja. Y por eso este programa tiene, ¿sí?, esencia, cara, ¿sí?, sensibilidad. Yo reconozco y agradezco al gobernador Miguel Barbosa por este tipo de iniciativas, porque no traen un plan de negocio, ¿sí?, sino traen un sentido social, ¿sí?, para la gente que más lo requiere y la gente que más lo necesita. Así como eso, hay muchas cosas que se generan. Y si me permites, quiero aprovechar para felicitar y agradecer al gobernador Miguel Barbosa Huerta, porque desde hace más de 30 años se ha solicitado una nueva sede para el Congreso del Estado. Y él nos hizo favor de anunciarlo la semana pasada, ¿sí? Por eso, muchas gracias. No es un edificio para los legisladores, ¿eh? Es un edificio para la Casa del Pueblo, en donde se emiten las reglas de cómo vivimos, pero también es un lugar muy digno de trabajo para los más de 300 personas que trabajan en el Congreso, que a decirte no les habían importado a muchos gobernantes. ¿Por qué? Porque este Congreso tiene más del 40% de áreas útiles inhabilitadas desde hace más de 15 años, ¿eh? Y así ha quedado. Hoy va a haber una nueva sede, nos sentimos muy contentos con ello y sin duda nuestros compañeros trabajadores del Honorable Congreso del Estado tendrán condiciones dignas de trabajo. Creo que es un gran logro para el pueblo. Y muchos van a trascender la legislatura y van a seguir trabajando en ese lugar. Claro, y qué bueno. O sea, en verdad es muy importante, Álvaro. No los invito a hacer un recorrido porque no sería lo más correcto, pero en espacios que deberían de ser para 4 personas, hay hasta 10, ¿eh? Así de ese tamaño estamos. Muchas gracias, querido presidente. Gracias, mi querido Álvaro, qué gusto, como siempre, platicar contigo, hermano.